cantar por las mañanas. Su programa Amanecer con Dios. Cuando muere el sol. Un espacio para escuchar, orar, meditar la palabra de Dios y para acercar la parroquia a la casa de todos los caicedeños. Estando ante ti veo tu grandeza. Amanecer con Dios. Espacio para iniciar un nuevo día con la bendición de Dios. Muy buenos días para esta querida comunidad de Caicedo, Nuestra Señora de las Mercedes. Hoy en este día 18 de marzo, por este día que nos regala el Señor para vivir en su presencia con mucho amor, con mucha alegría y darle gracias a Dios porque ya nos podemos comunicar a través de nuestras veredas aquí en los sectores urbanos, rurales, así no nos salga para otra parte, solamente las redes sociales, pero tenemos algo para comunicarnos porque necesitamos la música, la Eucaristía, necesitamos saber que vivíamos, que estábamos conectados con algo. Por eso le damos gracias al Señor, en este día también a San José, a la Santísima Virgen María bajo la advocación de María Auxiliadora, que ella nos siga bendiciendo, animando cada día en nuestra vida. Señor, en el silencio de este día que amanece vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Quiero ver hoy al mundo con los ojos llenos de amor, ser paciente y comprensivo, manso y prudente. Quiero ver a mis hermanos más allá de las apariencias, quiero verlos como tú mismo los ves, y así solamente ver el bien en cada uno. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solamente de bendiciones se llene mi espíritu, que yo sea tan bondadoso y alegre que todos aquellos que se acercan a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu belleza, Señor, y que en el transcurso de este día yo te revele a todos, así sea. Y hacemos la oración por este año de la esperanza, este año dedicado a la gracia de Dios a través de este año santo, el año del jubileo que es de la esperanza, nos recordemos, peregrinos de la esperanza, todos somos peregrinos de la esperanza, vamos caminando, trasegando por este mundo, movidos por la esperanza, porque la esperanza no defrauda. Pensemos en esto, la esperanza nunca defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermentan la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, y la vitamina para nuestro espíritu, fortalecernos cada día ya que lo necesitamos. Y hoy el Evangelio que nos está hablando de ser justicia, que aprendamos la justicia, que practicamos la justicia, que aprendemos a hacer el bien, vale mucho esta vitamina para hoy, que donde haya odio ponga yo el amor. Soy Lucy, una de las jóvenes religiosas que ha sido violada por los soldados serbios. Le escribo, madre, después de lo que nos ha sucedido a mis hermanas Tatiana, Sandra y a mí. Permítame no entrar en detalles del hecho. Hay en la vida experiencias tan atroces que no pueden confiarse a nadie más que a Dios, a cuyo servicio hace apenas un año me consagré. Mi drama no es tanto la humillación que padecí como mujer, ni la ofensa incurable hecha a mi vocación de consagrada, sino la dificultad de incorporar a mi fe un evento que ciertamente forma parte de la misteriosa voluntad de aquel a quien siempre consideraré mi esposo divino.
Hace pocos días que había leído Diálogos de Carmelitas y espontáneamente pedí al Señor la gracia de poder también yo morir mártir. Dios me tomó la palabra, pero ¿de qué manera? Ahora me encuentro en una angustiosa oscuridad interior. Él ha destruido el proyecto de mi vida que consideraba infinito y exaltante para mí y me ha introducido de improviso en un nuevo designio suyo que este momento me siento incapaz de descubrir. Cuando adolescente escribí en mi diario: nada es mío, yo no soy de nadie, nadie me pertenece. Alguien en cambio me apresó una noche que jamás quisiera recordar, me arrancó de mí misma queriendo hacerme suya. Y era ya de día cuando desperté y mi primer pensamiento fue el de la agonía de Cristo en el huerto. Dentro de mí se desencadenó una lucha terrible. Me preguntaba por qué Dios permitió que yo fuese desgarrada, destruida, precisamente en lo que era la razón de mi vida. Pero también me preguntaba a qué nueva vocación Él quería llamarme. Me levanté con esfuerzo y mientras ayudaba por Josefina me enderezaba. Me llegó el sonido de la campana del convento de las Agustinas, cercano al nuestro, que llamaba la oración de las 9 de la mañana. Hice la señal de la cruz y recité mentalmente el himno litúrgico. En esta hora, sobre el Gólgota, Cristo, verdadero Cordero Pascual, paga el rescate de nuestra salvación. ¿Qué es, Madre, mi sufrimiento y la ofensa recibida comparados con el sufrimiento y la ofensa de aquel por quien había jurado 1000 veces dar la vida? Dije despacio, muy despacio, que se cumpla tu voluntad, sobre todo ahora que no tengo dónde aferrarme, y que mi única certeza es saber que tú, Señor, estás conmigo. Madre, le escribo no para buscar consuelo. Recuerdo que cuando frecuentaba en Roma la universidad para la licenciatura en letras, una anciana eslava, profesora de literatura, me recitaba estos versos del poeta Alexej Mislovic. Tú no debes morir porque has elegido estar de parte del día. Ahora ya todo pasó y al volver hacia atrás tengo la impresión de haber sufrido una terrible pesadilla. Todo ha pasado, Madre, pero todavía todo empieza. En su llamada telefónica, después de sus palabras de aliento, que le agradeceré toda la vida, usted me hizo una pregunta concreta. ¿Qué harás de la vida que te han impuesto en tu seno? Sentí que su voz temblaba al hacerme esta pregunta a la que no creí oportuno responder de inmediato, no porque no hubiese reflexionado sobre el cambio a seguir, sino por no turbar sus eventuales proyectos respecto de mí. Yo ya decidí, seré madre, el niño será mío y de nadie más. Sé que podía confiarlo a otras personas, pero él, aunque yo no lo quería ni lo esperaba, tiene el derecho a mi amor de madre. No se puede arrancar una planta con sus raíces. El grano de trigo caído en el surco tiene necesidad de crecer allí, donde el misterioso, aunque inicuo sembrador, le echó para crecer. Realizaré mi vocación religiosa de otra manera. Nada pediré a mi congregación, que me ha dado ya todo. Estoy muy agradecida por la fraterna solidaridad de las hermanas que en este tiempo me han llenado de delicadezas y atenciones, y particularmente por no haberme importunado con preguntas indiscretas. Me iré con mi hijo, no sé a dónde, pero Dios, que rompió de improviso mi mayor alegría, me indicará el camino al recorrer para hacer tu voluntad. Volveré pobre, retornaré al viejo delantal y a los zuecos que usan las mujeres los días del trabajo, y me iré con mi madre a recoger en nuestros bosques la resina de la corteza de los árboles.
Alguien tiene que empezar a romper la cadena de odio que destruye desde siempre nuestros países. Por eso al hijo que vendrá le enseñaré solo el amor. Este mi hijo, nacido de la violencia, testimoniará junto a mí que la única grandeza que honra al ser humano es el perdón. Mis queridos hermanos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué significa esto? Mire que estamos hablando de unas religiosas que fueron violadas en aquellos tiempos de guerra, hablemos de unos 25 años más o menos, donde había esa guerra allí en la Yugoslavia y donde a ellos no les importaba a los enemigos llegar a los conventos y saquear, robar y matar y violar. Entre ellas están las pobres religiosas. Entonces el testimonio de una pobre religiosa, y miren la actitud que ella toma. Primero pone la cara, el perdón, y seguramente el convento no la va a abandonar por ese hecho, porque fue un hecho fortuito de una violación. Pero mire lo que ella dice: seré madre por el amor de Dios. Me cambió el destino, pero con mucho gusto yo defenderé la vida y solamente con mi hijo le enseñaré el amor y le enseñaré también el perdón. Que también en muchas situaciones de nuestra vida nosotros también acatemos ese llamado de Dios, acatemos la voluntad de Dios, defendamos la vida. La vida es preciosa y, como dice ella, me iré a cuidar de esta única oportunidad. Este hijo que, aunque no querido y deseado, cambió el destino de mi vida, pero solamente habrá amor para él. Y ahora, mis queridos hermanos, entonces tomemos la palabra del Señor para este día martes de la segunda semana de este tiempo tan bello de la Cuaresma. Mateo 23, 1, 12, no se guíen. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera un dedo. Todo lo hacen para que les vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar maestros. Pero la gente, en cuanto a ustedes, no le hagan llamar maestros, porque no tienen más que un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino un solo Padre celestial. No se deben llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que les sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Nuestra reflexión hoy la tomamos con este comentario que nos hace el Santo Padre a través de este Evangelio. Dice: no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Esa es la premisa mayor, que nos puede pasar a mí, nos puede pasar a todos. No hagan, porque no se guíen de sus obras, porque no hacen lo que dicen. Hermanos y hermanas, un defecto frecuente de los que tienen autoridad, ya sea civil o eclesiástica, es el de exigir cosas a los demás, incluso justas, que sin embargo no ponen en práctica en primera persona. Viven una vida doble. Jesús dice: atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no les mueven ni con un dedo. Eso es verdad. Poner cargas, poner reglas, poner una cosa, poner otra. Pero en el interior del corazón no hay ni siquiera esa voluntad de mover ni siquiera un dedo. Esta actitud es mal ejemplo
de autoridad, que en cambio deberían tener su fuerza principal precisamente en el buen ejemplo. Y entonces ese buen ejemplo es al que estamos llamados todos, mis queridos hermanos. Ahorita pues en esos catecismos que hemos iniciado, hombre, tenemos que preocuparnos por el buen ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Preocuparnos de la educación de los hijos. Hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que rezar el Santo Rosario, hay que ser buenas personas, hay que corregirnos con los mandamientos, no se puede robar, no se puede pelear, no se puede hacer nada que vaya contra la otra persona. La autoridad es una ayuda, pero si se ejerce mal, se vuelve opresiva, no permite crecer a las personas y crea un clima de desconfianza y hostilidad. Esa es la verdad. Cuando todas estas disciplinas van es como a oprimir, a hacer mal, a subyugar, entonces eso no sirve de nada, es decir, es opresiva. Y entonces la persona se vuelve rebelde porque no quiere cambiar, porque no quiere entrar por las cosas, porque es a las malas. Y yo creo que hoy una buena ley es convencer a otro. Por eso los mandamientos de Dios, de los cuales nosotros estamos hablando, decía el libro del Deuteronomio, si son fieles a la alianza, si verdaderamente ustedes guardan mis mandatos y decretos, yo estaré con ustedes. Es decir, tendremos a Dios de parte nuestra, tendremos vida y como dice el mismo texto, tendremos también vida, tendremos la tierra prometida. Pero si somos infieles, entonces ¿qué vamos a tener nosotros? Nada, no vamos a tener nada porque entonces las cosas se nos dañan, ya no tenemos fidelidad, no hay Dios. Y lo que yo les decía el domingo en la reflexión, aquel gran pensador Federico Nietzsche, aquel gran Hitler alemán, que no creía en Dios ni en Jesucristo porque era judío, ni creía en la iglesia porque era la prolongación de Cristo y él odiaba. Entonces miren lo que él decía: amad la tierra, hombres, amad la tierra, quieran la tierra, amen la tierra. Y entonces nos decía San Pablo en aquel capítulo 3 de la carta a los Filipenses, que muchos andan por esta vida cuya esperanza única es la perdición. Miren ustedes qué tristeza, la perdición, su gloria, el vientre, sus malas pasiones desordenadas, es decir, se vive a lo manera de lo terreno. Entonces decíamos, ¿cómo vive uno lo terreno? Comer, dormir, ¿qué más? Trabajar, tener plata, emborracharme, consumir vicio, buscar cómodos desenfrenos sexuales. Lo que me venga en mí es una vida terrena totalmente de esta tierra. Entonces basta que miremos nosotros a un animalito, el perrito, el caballo, nos miramos y ellos, miren, son felices a su manera en la tierra, son alegres, son de todo, pero vienen a la tierra. Les dio ganas de comer, comen, pelearon. Les dio por aparearse, van y se aparean y listo, tranquilamente, es una vida terrena. Pero la vida del cristiano va mucho más allá. Es decir, de todo esto, recordemos lo que nos dice Pablo, anteriormente nuestra vida de esa manera desordenada, de pecado, de hechicerías, brujerías, de vivir la vida de cualquier manera, pero ya no somos así, ya somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo por hecho del bautismo y somos unas criaturas totalmente nuevas. La autoridad es una ayuda, pero si se ejerce mal se vuelve opresiva, no permite crecer en las personas y crea un clima de desconfianza y hostilidad, además de conducir a la corrupción, claro, a la corrupción. Entonces ahí está el cuidado de nosotros cada día. Los discípulos de Jesús no debemos buscar títulos de honor, de autoridad o de supremacía. Todos somos hermanos y de ninguna manera debemos buscar a los demás o menospreciarlos. Por eso dice el Señor, ustedes en cambio, y entonces para que entendamos la palabra, entendámosla bien, no como desprecian aquellos que sufren porque el Padre le dicen Padre, al sacerdote le dicen Padre, sufren por eso. ¿Por qué dicen? No, en cambio, es decir, bajémonos de esa nube de omnipotencia, de orgullo, de estar altos. En cambio, ustedes vivan de esta manera.
no se deben llamar maestros porque solamente uno es el maestro, Cristo Jesús. Entonces miren ustedes cómo nos dice el Padre Celestial, porque uno solo es el maestro. Tampoco en el mundo se hagan llamar padres, porque solamente uno es el Padre Celestial. Claro, es el Padre creador del universo, el Padre que nos cuida, el Padre que todo lo provee, que le llamamos la divina providencia, etcétera, etcétera. Es verdad, ese Padre porque nos engendró espiritualmente, creador del mundo, creador de todo, el omnipotente, el más grande del mundo entero, el Rey del universo, es el Padre. Pero mis queridos hermanos, nosotros participamos de alguna manera de todo eso que nos dice hoy el Evangelio. Participamos, es decir, pero el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Ahí sí está la palabra que tenemos que entender. El que quiera ser el primero, el que le digan doctor, maestro, padre, hágase el servidor de todos. Por eso, mis queridos hermanos, en la vida encontramos aquellas expresiones, no solamente al sacerdote, sino cuando decimos, hombre, esta persona es como mi papá, es un papá para mí, es una segunda mamá, bueno, todo eso. ¿Por qué? De lo bondadoso, de lo generoso, de lo solidario, de aquellas virtudes que han querido, a nosotros nos quieren como eso, y mucho más. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Roma muchas veces daba uno con familias donde uno se quedaba un mes con ellos y lo querían más que al hijo bobo. Y uno decía, hombre, por Dios bendito. ¿Pero por qué? Porque es la cantidad de amabilidad y bondad que hay en una persona y también la respuesta de las otras, es decir, lo que llamamos fidelidad, y por eso Dios es Padre. No mire que nos está reclamando siempre ese hecho de ser fieles, de vivir la fidelidad, de respetar su alianza, sus mandamientos, sus normas y decretos, y luego también nosotros seremos aquellos amados por el Señor, que recibimos del Señor aquellas virtudes también para ejercer esa participación. Maestros, uno solo es el Maestro, Cristo, Jesús, uno solamente es el Padre, el Creador, y no le digan doctor a nadie, pero sabemos que ese título hay que darlo al doctor, es decir, aquella persona eminente que ayuda, sea en la justicia, en la vida real o en la vida espiritual. Hay un doctorado, entonces hay que decirle doctor a esa persona, hay que decirle, usted es un maestro, usted es un guía, usted es un preceptor, usted es excelente para formar, etcétera, etcétera. Entonces allí estamos nosotros. Pidámosle pues al Señor en esta palabra que nos ayude cada día a vivir esa justicia de Dios, primero nosotros, después la de los demás, pero sin olvidar ese testigo también. Ustedes, en cambio, si quieren, algunos quieren ser el primero, el más importante, hágase el servidor de todos, así sea. Bueno, mis queridos hermanos, entonces compromisos para hoy: misa en la Nocosca a las 3 de la tarde en la capilla, el lato en la casa Bernardo García, 4 de la tarde, mañana miércoles el trigal en la casa de Euclides Tavares, 3 de la tarde, el jueves en la Bella Guada en la casa de Marco Antonio Alcaraz, 3 de la tarde, viernes cementerio, 10 de la mañana, la Nocosca, 3 de la tarde, y la García en la casa de Luis Javier Palacio, 4 de la tarde. Sábado romeral en la casa de Juliana Vidales, 4 de la tarde. Entonces así tenemos estas Eucaristías. Recordemos el catecismo cada 8 días para estos niños de primera comunión y confirmación. Hasta el momento así hemos sido muy cumplidos, muy generosos. Esperemos que nunca se vayan a quedar haciéndose los marcelinos en la casa, esquivando la Eucaristía, porque la meta es aprender de la Eucaristía, aprender a participar de la Eucaristía y aprender a estar en la Eucaristía. También les recuerdo que de mañana en 8 días, pues entonces tendremos ya aquello que les he dicho tanto, y extiendo pues esta voz a todos los personas que nos acompañen ese miércoles. Habrá una integración aquí, vienen sacerdotes a compartir un momento deportivo con los rodillones de aquí de Caicedo, pero estarán a las 10 de la mañana en el templo parroquial atendiendo confesiones. Oigan eso, atender las confesiones.
A las 11, a eso de las 11 tendremos la Santa Eucaristía y después tendremos el almuerzo y a las 2 de la tarde estaremos allí en aquel gran encuentro deportivo que sirve de entrenamiento para todos los sacerdotes que participan de la Copa de la Fe en Armenia. Recordemos que allí se reúnen los sacerdotes de Colombia, más o menos unos 500, 600 sacerdotes de diferentes diócesis, entre ellas vendrá una de México, 2 de Ecuador. Eso se llama integración sacerdotal, entonces se llama la Copa de la Fe. Entonces es un partido que los lleva también a ellos a entrenar, a capacitarse para competir con estos encuentros sacerdotales que se tendrán en el mes de septiembre en Armenia, Quindío. Entonces los invitamos pues sobre todo, vengan a la Eucaristía, una buena confesión, aprovechen esta oportunidad de esta cuaresma, de este año santo y a una buena confesión. Confiesen para participar de la Semana Santa, para vivirla con amor, este encuentro de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la tarea pues de nosotros en este momento, el 3 de abril, entonces quieren venir los sacerdotes del seminario, también a tener un encuentro con los jóvenes de 10 y 11 de la institución educativa San Juan Bosco. Vamos a ver si de pronto cogemos algunos de la institución El Hato, sobre todo 10 y 11, hombre, no tenemos sacerdotes, tenemos que hacer esta pastoral vocacional. Yo solamente le pido a las familias oración, oremos al Señor. En ese jueves de oración que tenemos nosotros, cada 8 días, oremos por las vocaciones sacerdotales, vengamos a la Eucaristía, hagamos esa oración y digámosle al Señor, danos sacerdotes santos, danos muchos sacerdotes para el servicio de la iglesia. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor me los acompañe, derrame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.